Hemos pasado a la fase 1 ya en las 5 provincias. Se acaban de incorporar para el lunes Ciudad Real, Albacete y Toledo. Miren, para nosotros ha sido muy importante la prudencia y andar poco a poco e ir poco a poco, a pesar de que hemos tenido momentos tremendamente difíciles, muy difíciles. Tan es así que, incluso pasando a fase 1, hemos pedido al Ministerio una de las exigencias en esos métodos restrictivos, más allá de lo que el propio Ministerio propone. Hemos pedido algunas cosas. Por ejemplo, en materia de restricción hemos pedido que, junto con el Ministerio del Interior, y así lo haremos saber al delegado del Gobierno, que se extremen la vigilancia, los cuidados, el control, para que, no siendo imprescindible pasar de provincia a provincia, incluso hablando de provincias fuera de Castilla-La Mancha, concretamente de Madrid, que, por favor, lo que no sea imprescindible no circule. Es importantísimo, es muy importante. Hablábamos con el Ministerio y también en nuestro seno del Consejo de Gobierno, así lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, los números que la receta interoperable ha arrojado en estos 2 meses de marzo y abril. La receta interoperable, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, son recetas que se van a extender, se van a realizar, se van a vender en las farmacias de nuestra comunidad a personas que no viven en nuestra comunidad. Saben que ya hace tiempo que no hace falta presentar la tarjeta de la propia comunidad, sino con vivas donde vivas en España, con la prescripción que te haya hecho el médico de donde vives, te la extienden, te lo dan en la farmacia donde estés en ese momento. Esa interoperabilidad en el Estado ha hecho que, siendo ciudadano de Madrid, si ahora estás viviendo en Castilla-La Mancha, las recetas los medicamentos se puedan retirar en nuestras farmacias. Pues bien, el dato escalofriante, y por esto y algunos datos más de asistencia sanitaria, hemos pedido que se extremen las precauciones de control. En marzo y abril del año pasado, en Castilla-La Mancha se produjeron la entrega de 30.000 recetas a ciudadanos que vivían fuera de Castilla-La Mancha y les dimos los medicamentos en Castilla-La Mancha. De ellos, el 50%, 15.000, eran de Madrid. Bueno, hay que entender que la relación con Madrid, el 50% de todas las recetas el año pasado, en marzo, fue un poquito más en abril porque se celebró la Semana Santa y de 65.000 que había en total, 40.000 fueron para los ciudadanos de Madrid, el 65%. Eso fue en el año 2019. Pero es que en marzo del 2020, de esas 30.000 totales, en Castilla-La Mancha ha pasado a ser 181.000, 182.000. De ellas para Madrid, 153.000. El 84% de los medicamentos que se dieron a personas fuera de la comunidad, que son de fuera de la comunidad, en esta comunidad de Castilla-La Mancha, eran de la Comunidad de Madrid. Pero es que en abril, en el mes que acaba de terminar, no pararon de entrar, porque han sido 226.000 para ciudadanos de otras comunidades vendidas en Castilla-La Mancha, y de esas 226.000, 200.000 para ciudadanos de Madrid. Si comparamos los 30.000 del año pasado con los 200.000 de este año, esa es la diferencia. Y por eso exigimos el control para que no circulen personas, que no tenga que ser absolutamente obligatorio. Yo entiendo que queramos ver a las familias, ¿cómo no? Yo entiendo, y no hay que limitar que nadie vea a sus seres queridos, pero ahora no se puede, ahora solo dentro de la provincia. Ahora solo para venir a trabajar, que es obligatorio, bien, o por alguna circunstancia especial. Pero cuando no sea así, por favor, entre todos debemos ser responsables. Ha sido muy duro para Castilla-La Mancha, ha sido muy duro estas miles y miles de personas afectadas, y mucho más duro los fallecidos. Por eso tengo que llamar la atención a que esto no nos siga ocurriendo. Por eso estar en fase 1 no tiene que ser permisible para ciertas cosas, solo para lo que la fase 1 permite. Y es importante. También hemos pedido, fíjense, al Ministerio, esto ha sido una cosa que viene discutiéndose en el seno de nuestro Consejo de Gobierno y que ya hace, creo, 3 conferencias de presidentes, nuestro presidente lo dijo, fue el propio Emiliano García Paje quien pidió
que se activase la caza y la pesca. Pues para fase 1 se activa después de esa presión. Hemos enviado un informe y ya ha admitido el Ministerio, y así nos lo ha comunicado, que la caza y la pesca estarán abiertas dentro de la fase 1. Es importante. Yo creo que hay que ir dando pasos en este nivel. Al igual que pedimos que la circulación de personas esté controlada también dentro de la comunidad y cumpliendo perfectamente los criterios, tenemos que ir abriendo poco a poco la mano a que la situación se vaya generando en positivo. Esta fase va a permitir algo tremendamente importante, que es dar capacidad de trabajo al pequeño comercio. Es muy importante para Castilla-La Mancha el pequeño comercio. Es muy importante que la sociedad, desde abajo, empiece a resurgir desde el punto de vista socioeconómico. Y esto, además, sin cita previa, pero con cuidado de atender correctamente, como mañana se publicará en el Boletín Oficial del Estado, podremos, en fase 1, en todas las provincias de Castilla-La Mancha, advertir que el pequeño comercio empieza a tener un respiro, empieza a dar solución a los problemas sociolaborales. Es importante. Habrá decisiones que en el BOE podremos leer mañana, están ahora mismo discutiéndose sobre los 400 metros, comercios mayores limitar los 400 metros dentro de su propio comercio a través de cintas de separación o como tuviese que ser. Mañana lo leeremos en el Boletín Oficial del Estado, porque hay que provocar que el pequeño comercio en esta región que es tan importante para nosotros y para nosotras tenga esa salida. Por lo tanto, estamos en fase 1, estamos pretendiendo que todo aquello que es beneficioso para Castilla-La Mancha tenga poco a poco, con prudencia, salida en el terreno socioeconómico y sociolaboral, pero mucho cuidado con lo que no es lo que tenemos que hacer, mucho cuidado con la movilidad. La separación, la higiene y la movilidad son lo que nos pueden traer un disgusto si no lo cumplimos bien, y en eso hay que insistir muchísimo. Yo creo que es suficiente la explicación que tenemos de los medios de comunicación, a los que aprovecho la ocasión para agradecérselo, incluso las redes sociales, aunque no esté de acuerdo con muchos criterios que están cumpliendo, pero también están haciendo su labor. Y tienen la página web de este Gobierno y de esta consejería para acercarse a leer todo lo que vaya siendo de actualidad y, sobre todo lo que nos permite estar en fase 1 y poder hacer y poder llevar a cabo. Es muy importante cumplir exactamente todo lo que ahí se vaya instruyendo. Estar en fase 1, como les he dicho, ha sido gracias al trabajo de muchísima gente y gracias a los datos esperanzadores que no triunfalistas hemos conseguido llegar al día de hoy. Estamos trabajando para conseguir que esos datos cada día sean minimizados, cada día sean menores. Pero es verdad que el virus camina a sus anchas. Camina a sus anchas y todavía nos sigue haciendo daño. Hoy, después de que hemos hecho más de casi 1.600 PCRs en las últimas 24 horas, 1.571, hemos tenido 43 casos nuevos. No son muchos, de acuerdo, pero deberían ser menos, deberían ser 0. Cuanto antes sean 0, mucho mejor. 1.571 PCRs, 43 casos positivos. Esto es un poco el reflejo, la imagen del estudio de seroprevalencia que hace poco presentaba el Gobierno y yo tenía la ocasión de contárselo a ustedes. Es ese porcentaje bajo el que está dando positivo, pero es verdad que ahora vamos a buscar. Les anunciaba al principio qué significaba o qué ha significado negociar, pactar, cumplir los requisitos para pasar a fase 1. Muy importante era la capacidad diagnóstica, muy importante. ¿Cuántos PCRs vamos a poder hacer al día en Castilla-La Mancha? Pues miren, nosotros ya hemos previsto, y así lo sabe el Ministerio, vamos a poder hacer algo más de 5.000 PCRs en Castilla-La Mancha para poder diagnosticar. Además, tengo la noticia reciente de esta misma mañana que el Carlos III ha certificado un nuevo laboratorio para Castilla-La Mancha. En este caso, también en Taravera de la Reina, como el otro día tuvimos ocasión de ver el del Instituto de Ciencias de la Salud, hoy acaba de certificarse
laboratorio de PCR de sanidad animal de la Consejería de Agricultura, también de Talavera de la Reina. Eso nos permitirá crecer en número de PCRs y serán más de 5.000 los test antigénicos que podamos hacer para diagnosticar mejor, para diagnosticar más. Eso ha sido uno de los motivos de poder pasar a fase 1. Y vamos a tener más casos, porque vamos a hacer más PCR. No estoy hablando de test rápidos, estoy hablando de PCR. ¿Qué va a ocurrir en Castilla-La Mancha? ¿Qué está ocurriendo en Castilla-La Mancha desde este martes? Hoy estamos a viernes, desde este martes. Desde este martes nos hemos incorporado desde atención primaria a rastrear, a buscar los casos. ¿Qué venía ocurriendo antes? Hago esta reflexión y esta diferencia, esta explicación, para que entendamos bien qué debe pasar a partir de ahora en nuestra región para seguir buscando cómo se diagnostica y cuánto se diagnostica. Hasta aquí, hasta este martes, los casos se diagnosticaban cuando el paciente acudía al centro sanitario y se le hacía el diagnóstico, habitualmente al hospital. Era derivado, hacíamos poca detección en atención primaria, estábamos muy dedicados al hospital, porque la detección precoz la hacíamos a través de epidemiología, como he dicho antes, con 90 profesionales que tenemos. Damos un giro cuantitativo y cualitativo. Es a partir de ahora, de este martes, donde al incorporar 426 enfermeras a atención primaria y disponer en atención primaria de esa capacidad diagnóstica, ya no es solo el hospital quien puede pedir el diagnóstico por PCR. Ahora es el hospital y también es atención primaria, para poder hacer la búsqueda precoz de los casos y de los contactos, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya tenemos un nivel muy extenso para poder buscar casos. Vamos a poder saber mucho antes si hay personas afectadas y, sobre todo, si esas personas han contaminado a sus contactos, y así sucesivamente. El tener más capacidad diagnóstica es lo que nos va a hacer poder conocer mucho más lo que nos está ocurriendo. Esto, la pregunta podía ser, ¿y por qué no lo han hecho antes? No ha pasado prácticamente en ninguna comunidad autónoma. Esto llegó, se instaló en el mundo, pero tenemos que hablar de España, se instaló y nos hizo trabajar en curar. Y tuvimos que disponer los hospitales, a poner en marcha, a cerrar los centros de salud y los consultorios para que todos los profesionales trabajasen o en el hospital o telemáticamente atendiendo a los ciudadanos que ya estaban afectados. No nos dio tiempo el virus a pensar en quién podía ser, solo en los que ya eran. Pero ha pasado el tiempo y ahora tenemos la obligación de pensar en los que están, como no, evidentemente, hay que seguir cuidándolos y mucho, pero sobre todo en los que pudiesen estar y podemos atenderlos antes. Esa es la gran diferencia. Por eso habrá más casos diagnosticados por PCR, no pasa nada. Lo importante es que lo estén. Eso es lo importante. Y ahí vamos a dejarnos la piel una vez más dentro del sistema sanitario, que nunca nos cansaremos de agradecérselo. Por lo tanto, hoy son 43 casos de 1.571 PCR, mañana no sé los que serán, estamos ahora contando, son 24 horas de uno a otro, pero posiblemente sean más porque buscamos más. Y no es importante que haya más, lo importante es que los encontremos. Decirles que, a pesar de esta búsqueda y de cómo va transcurriendo la semana, en hospitalizados ya hemos bajado de 400. Estamos en 394 personas hospitalizadas por COVID o sospechosos de COVID. Es una cifra que se asemeja a la mitad de marzo, muy lejos de los 4.000 que tuvimos en nuestras peores semanas, dolorosas semanas. Respiradores, ahora tenemos ocupados 90, también lejos de aquellos 400 que tuvimos ocupados en las peores semanas. Son datos de mitad de marzo aproximadamente, podíamos compararlos. Han tenido que pasar 2 meses de pelea, de lucha, de entrega, de dolor, de sufrimiento, para que tengamos estos datos. Y ya son 6.300 las altas que se han dado. Es un número muy bueno. Ojalá y pronto podamos mejorarlos. Fíjense un dato también muy interesante. Ayer ingresaron en nuestros hospitales, en todos los hospitales de la región, 21 personas por COVID. Bueno, es un dato muy bueno, 21, solo 21, a los que ojalá y les deseo pronta recuperación. Pero es que en las UBIs de Castilla-La Mancha, ayer, en las últimas 24 horas, solo ha ingresado una persona por COVID.
Una sola persona en todas las UCIs de Castilla-La Mancha. Eso es un dato estupendo. Y por eso digo que, dentro de lo esperanzador que son estos datos, y repito, sin triunfalismo, nos obligan a ser cada vez más responsables. Han fallecido 18 personas en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 2.870, son muchas. Los 18 y los 2.870, son muchas. Y ojalá y vayamos disminuyendo, esto es muy importante. Este es el primer número que tiene que disminuir. Es el número que más daño nos hace. No por el número, evidentemente, por la pérdida, por el sufrimiento de los que se van y de los familiares. En residencias no hemos crecido, 236 como teníamos ayer y 15 más en positivos, 6.164, son 15 más positivos que el día de ayer, haciendo una cantidad inmensa de PCRs. Ahí también tenemos fallecidos dentro del número global, claro. 1.198 confirmados y 1.179 posibles. Seguimos dando menos posibles que confirmados. Esto es transparencia pura y dura. Son algo más de 3.200, pero somos de las pocas comunidades, yo creo que la única, pero no me quiero aventurar a decir que nuestros casos confirmados son mayores que los casos posibles. Eso hace ver que, lejos de no ser transparentes, no me gusta la palabra esconder, hablar de fallecidos y de esconder a mí me parece que es faltar a la moral, no a la ética, a la moral. Por eso no es una cuestión, es una cuestión de transparencia y de poner a las personas donde corresponde, y en este caso es en el sufrimiento. No hagamos cifras y no hagamos números con estas personas. Hagamos solamente una reflexión de que lo que nos ha pasado no tiene comparación. Por lo tanto, estos números que hoy presentamos, que tienen carácter técnico principalmente, no piensen otra cosa, pero nos esperanzan para acometer los siguientes días esta fase 1. Empezará el lunes la fase 1 en las 5 provincias y lo que les pido para terminar es que, por favor, sean conscientes de que haber llegado aquí ha costado mucho, sean conscientes de que es por el sufrimiento de muchísima gente y que ahora tenemos que ser más responsables que nunca y que los siguientes días obedezcan a esta bajada de número de fallecidos, de número de ingresados, de número de pacientes en UCI y que, aunque tengamos mucha capacidad en el sistema, no la tengamos que utilizar. Sean responsables, muy responsables, guarden la distancia. Si se juntan en casas el número de 10, por favor, que sea guardando la distancia. Si no, utilicen mascarilla. Háganlo con las manos bien lavadas, no se toquen, no compartan utensilios, cuiden los muebles donde van a estar asentados, donde van a estar compartiendo emociones, como no puede ser de otra manera. Son muchas las que tenemos escondidas y hay que sacarlas, pero utilicen la mirada, que la mirada también es importante y dice mucho, y mucho más en estos momentos, que sigue siendo necesaria y en este momento quizás la más útil para transmitirnos cariño. Muchísimas gracias y respondo a las preguntas que haya. Buenas tardes, consejero. Ha llegado una pregunta desde la cadena SER de Valdepeñas. Al haber avanzado las otras 3 provincias que quedaban, Ciudad Real, Albacete y Toledo, a fase 1, ¿se pedirá su paso a la fase 2 en bloque o seguirá existiendo ese desfase entre provincias de la región? Bueno, miren, como nos pasó desde el primer momento, no está nada escrito con respecto al comportamiento del virus. Es verdad que el Ministerio propuso un consejo cuando empezó el desescalado, que era mantenernos 14 días, 2 semanas en cada una de las fases. Esto no es un capricho, tiene que ver con el criterio técnico, con el criterio científico, de que 14 días es lo que científicamente a nivel mundial se ha acordado que es el periodo de incubación de este maldito virus. Entonces, así se propuso para el desescalado. Pero es algo que está en el aire, es algo que tendrá que ver con el comportamiento del virus, de la epidemia, y se tendrá que estudiar en los siguientes días. No está prefijado, solamente está prefijado el Consejo, pero no la decisión, y formará parte de la presentación de datos y de lo que acordemos que sea mejor, sin duda, para la ciudadanía y según el comportamiento del virus. Muy bien, muchas gracias.